Si usted lo tiene ahí, segunda de Timoteo 4, es el pasaje que me ha correspondido. Y un poco haciendo memoria de los otros pasajes, hemos hablado de la revelación, de cómo Dios se revela a través de lo creado y a través de la Escritura, y revela lo que el ser humano necesita para poder conocerle. Las cosas que no necesitamos conocer no están aquí, porque así Dios lo dispuso. ¿Ya? Esa es la primera, lo primero que aprendimos el domingo 5, creo que fue. Y luego, el domingo siguiente, vimos sobre la inspiración, de cómo Dios inspiró a hombres fieles para que pudieran escribir sus leyes, mandatos, estatutos, preceptos, profecías, ¿sí? Proverbios, y poder tener nosotros el milagro de la Biblia. Cuando empecé a estudiar esto de cómo nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos, es realmente un milagro. Es realmente un milagro dado por Dios para el ser humano. Poder conocer a Dios a través de algo que está escrito en nuestro propio idioma también es un milagro y una bendición. Porque incluso todavía hay gente que no tiene la Biblia en su propio idioma. Hay lugares en el mundo que todavía no conocen la Biblia o a Dios porque no está escrito. O a algunos que no tienen ni siquiera forma de escritura en que se pueda estampar o escribir. Entonces, hoy día, en este contexto, vamos a ver la autoridad y centralidad de la Biblia, y tiene que ver con el creyente, con la persona. Y por eso vamos a estudiar entonces aquí en Timoteo, y hago el nexo con los versículos anteriores al capítulo 4. Si tiene su Biblia ahí, hay unos versículos anteriores al capítulo 4, y creo que son el capítulo 16 y 17, dijo mi hija, cuando dice, lo hace por tontear, pero se me pega, cuando dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? La Reina Valera dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, perfectamente preparado para toda buena obra. Ok, entonces hemos venido desde la inspiración y ahora vamos a ver acerca de la autoridad y la centralidad de la Biblia. Y yo quiero hacer un poquito de contexto respecto de cómo se escribe. De los que saben dicen que está terminando la carta de segunda de Timoteo. Y Pablo está preso, que es el autor de la carta, que se la envía a Timoteo. Y una de las cosas que más le preocupaban a Pablo era el depósito de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a hacer un depósito al banco. Estoy hablando del depósito, el contenido de la fe, en qué nosotros creemos. Y en ese tiempo había muchas líneas acerca de lo que era el cristianismo. Recuerdan que recién se está fundando la iglesia, recién se está fundando el cristianismo. Antes de eso había judaísmo. Entonces había muchas cosas que eran ambiguas. Y entonces Pablo era tajante respecto de las enseñanzas de los discípulos. Y nosotros ahora con estas escrituras de Pablo, nosotros tenemos la doctrina de Jesús. O sea, ¿para qué Él murió? Podemos entender que Él murió por nosotros, que Él nos justifica, que Él nos santifica. Todo eso es gracias a los escritos que Pablo hace, y hace la interpretación de la vida de Jesús para que nosotros podamos entender quién fue Jesús. Y en ese contexto, Pablo está muy preocupado, pero muy preocupado porque él está sentenciado a muerte. Y en una parte de la carta le dice, yo creo que ya, o sea, si ustedes leen el capítulo 4, los versículos siguientes, yo estoy listo, yo ya estoy listo para ser sacrificado. Pero tú Timoteo fue una persona que estuvo con él desde el segundo. Pablo hizo 4 viajes misioneros en toda Asia Menor hasta Roma. 4 viajes entre las islas y Chipre, ¿se acuerdan? Asia Menor fue evangelizada por Pablo. Pablo también fue a Jerusalén y fue con Timoteo. Muchas ciudades fueron recorridas por Pablo y Timoteo en los viajes misioneros. Entonces, desde el libro de Hechos y de las cartas de Pablo se ve que él quiere mucho a Timoteo. Lo ve como un discípulo, con alguien que él ha compartido,
todo, o sea, ha compartido entregar el evangelio, ha compartido que las personas no crean en él, ha compartido que ha sido difícil porque hay gente que se le opone, ha compartido muchas cosas con Timoteo y lo quiere mucho. Es su discípulo y muchos dicen el discípulo amado, ¿cierto? Porque realmente Timoteo era a alguien que en Dios había llamado para poder estar con Pablo y hacer estas como plantaciones de iglesia, hacer discípulos en todos estos lugares. Entonces, Timoteo, lo que nosotros conocemos de él a través del libro de Hechos y de las cartas de Timoteo, es que él no gozaba de buena salud. No gozaba de muy buena salud. Incluso Pablo le hace recomendaciones, cuídate, ¿sí? Cuídate. Timoteo era súper tímido. Y no era alguien que tenía la personalidad de confrontar a la gente, sino que era alguien más bien con una personalidad introvertida. Y Pablo, en el momento, antes de que ya él dijera que ya yo estoy listo para ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, en fin, le dice a Timoteo estas palabras. Este es el contexto de esta carta. Y eso es tan importante porque a lo mejor nosotros nos podemos identificar con Timoteo. A lo mejor somos tímidos o más bien introvertidos. No entramos así con la gente tan rápido. Nos cuesta relacionarnos con la gente, ahora más por pandemia, ¿cierto? Nos cuesta relacionarnos con la gente, es algo que va más allá de lo que yo puedo hacer. Pero aún así, Pablo le da estas recomendaciones. Y comencemos con el versículo 1, usted lo tiene ahí. Yo tengo la Biblia NBI y dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, dice la Reina Valera, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Podemos observar que aquí Pablo hace como, a ver, ¿sí? Le está diciendo a Timoteo, a ver, ¿sabes qué? Ya te dije que todo lo que tú has conocido, todo lo que tú has enseñado, desde que tu abuelita te enseñó, tu mamá te enseñó, todo lo que has aprendido, yo te estoy diciendo que lo has aprendido delante de la presencia del Señor. Primera cosa, el Señor está aquí y es testigo prácticamente, en el fondo lo que le está diciendo es testigo de lo que te estoy diciendo. Y no te olvides que Él va a venir y que juzgará, dice, a los vivos y a los muertos. Chanfle, uno dice, ¿por qué agrega esto dentro del versículo? Te encargo, teniendo en cuenta esto, te encargo lo siguiente. Entonces aquí vemos que Pablo tenía en mente la urgencia de que este contenido, que el evangelio, ¿sí? Que las enseñanzas de Jesús tienen que ser compartidas porque el Señor viene. Esa es la causa. El Señor viene más temprano que tarde y eso hay que tenerlo en mente. Y Él no solamente va a venir, sino que va a juzgar. Y nosotros seremos juzgados, dice Apocalipsis, por las motivaciones de nuestro corazón, por nuestros hechos, dice Romanos. Lo que nosotros hagamos será puesto ante el tribunal de Dios. Y esto tenlo en mente. Entonces, esta frase es una parte pequeña del anuncio del Evangelio. ¿Qué era lo que predicaban los discípulos? ¿Qué era lo que predicaban los apóstoles? ¿Se acuerdan en Hechos 2 o 3 cuando Pedro predica? Oye, después de Pentecostés, yo estoy hablando de Jesús. Estoy hablando del que nació, que estuvo allá en Nazaret, que vivió con nosotros y nos enseñó, el que murió, el que nosotros crucificamos, murió, resucitó. Dios lo resucitó de los muertos. El Espíritu Santo hace todo un proceso del anuncio del Evangelio. Eso se llama querigma. Lo que la persona necesita saber acerca de Jesús es el Evangelio, la buena nueva, el anuncio de los discípulos era la proclamación para que la gente reconociera a Jesús como el Señor de sus vidas.
Y esta es una frase, o ese es un pedazo de ese querigma, porque él reconocía que un día iba a volver, porque cuando Jesús ascendió, dijo, yo voy a volver. Entonces, este querigma es una breve descripción de Jesucristo según las enseñanzas de los apóstoles. Esta enseñanza era inicial y fundamental para los discípulos de Jesús. En el futuro o la venida del Señor era más cercana que distante. La mirada al futuro estaba en el pensamiento de todas las cartas de Pablo. Pablo siempre dice, no pongas la mira en las cosas de acá, pon la mira en las cosas de arriba. Siempre está diciendo en todas sus cartas a sus discípulos, y sobre todo aquí a Timoteo, no te olvides que Él viene. No te olvides. Y yo hago este énfasis también, porque recalca la presencia de Dios, que cada uno de nosotros, donde estemos haciendo lo que estemos haciendo, estamos delante de la presencia de Dios. Y que Él viene. La primera pregunta que aquí nace para todos, o sea, la primera pregunta es, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué es lo que necesitamos saber para reconocerlo el Señor de todo en nuestra vida? ¿Tú sabes quién es Jesús? Allá en la casa, ¿ustedes saben quién es Jesús? ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Es tu Dios? ¿Es tu Señor? Es la primera pregunta. Porque si es así, tú comienzas a ser un discípulo. Si tú lo aceptas, dice la Biblia, si tú lo reconoces. En Romanos dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es Dios, ese es Jesús, ese es Jesucristo. ¿Sus enseñanzas guían tu vida? Entonces eres un discípulo. Porque si sus enseñanzas no guían tu vida, no eres un discípulo. Aunque tú sepas que Él es Señor, que Él es Dios, porque ahí hacemos una separación. Tú sabes de manera intelectual, pero si tú no vives una vida sometida a la autoridad de Dios y su mensaje, tú no eres un discípulo. Tú eres alguien que sabe de Jesús. Históricamente todos sabemos de Jesús. Vivimos en un país que ha llegado el cristianismo por siglos. Todos conocemos la historia de Jesús en esta región de América. Pero, ¿son todos discípulos? No. Un discípulo es el que sigue a su maestro y que sigue sus enseñanzas. Primer paso para ser un discípulo, confesar con la boca y con la vida que Él es el Señor de mi vida y de tu vida. Si eso está, eres un discípulo. Si no está, no lo es. Así es la Biblia de tajante. Es así, porque el conocimiento intelectual no te hace un discípulo. Yo hago esa división. Sino que si tú sigues al maestro, tú eres un discípulo del maestro. Discípulo, te hablo a ti. ¿Cuándo fue la última vez que reflexionaste acerca de la venida de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Crees realmente que vendrá o es algo que algunos dicen? ¿Sabes qué? Cuando yo era más chica que ahora, cuando era más pequeña era más infantil. Yo recuerdo, a finales de los años 70, inicios de los años 80, esto de la segunda venida tenía un auge muy grande. Habían películas acerca de la segunda venida, todos hablan del rapto, todos hablaban de la segunda venida. Y tanto fue así que mucha gente tuvo miedo de eso, ¿sí? Pero la segunda venida está relatada en Tesalonicenses. Mira, 1 Tesalonicenses 4, y lo voy a leer, aquí lo anoté, porque esto es súper importante. Dice, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que han muerto o duermen, dicen en otra versión, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Dice el 14, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, o sea, los que son sus hijos. Conforme lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto.
El 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. La Biblia dice que Jesús viene. ¿Tú lo crees? ¿Sabes que esta es la esperanza? Corintios 13 habla de la fe, la esperanza y el amor. Dice que estos son fundamentales. Que mayor es el amor, porque la esperanza va a acabar y la fe cuando Él venga. El amor es el que permanece. Porque nuestra esperanza, lo que nos motiva, lo que nos mantiene, es que todo lo que nosotros vemos y que de alguna manera está en contra de la voluntad de Dios, va a tener un fin. Y Dios se va a hacer cargo. Él mismo, como juez justo. No es nuestra justicia, porque es un juez muy particular. Es el que te juzga, es tu abogado y paga tu pena. Entonces, yo siempre hago esa analogía, porque no es nuestro modo de hacer justicia, es el modo de Dios de hacer justicia. Segundo, entonces, podremos resumir esta primera parte, dice, el discípulo reconoce a Dios, a Jesucristo, sus enseñanzas y tiene en mente la eternidad. Entonces, un discípulo vive aquí y como dice Pedro, en la carta de Pedro dice que somos peregrinos, ¿sí? Que somos extranjeros en esta tierra. Con eso tiene que ver. Segundo, dice, lo que un creyente debe hacer con el mensaje y la enseñanza. Versículo 2. ¿Qué es lo que un creyente debe hacer? Verso 2 dice, predica la palabra. ¿Qué dice su Biblia después? Persiste. ¿Qué dice después? Persiste en hacerlo, insiste, dice otra versión. Sea o no sea oportuno, dice la NBI, reprende y anima con mucha paciencia y sin dejar de enseñar. Esto es lo que tiene que hacer un discípulo. Entonces, primero, las enseñanzas y los mandamientos de Jesús explicadas por los apóstoles son aplicadas en la vida de los discípulos. Esta base de la enseñanza, además, incluía una forma distinta de vivir y estaba sujeto a la autoridad de Dios. Primero menciona que predica la palabra, proclama. Predica la palabra tiene que ver con verbalizar el mensaje. Eso tiene que ver, en eso consiste. Si yo conozco las enseñanzas de Jesús, parece que fue San Agustín que dijo que predica y también habla, que prediques con tus actos y también habla. Nosotros somos parte del mensaje, pero proclamar la palabra, anunciarla, dar a conocer el mensaje y predicar de manera verbalizada, eso es una orden. Nadie que se dice discípulo de Jesús puede decir que predica la palabra sin verbalizarla. Eso no es predicar la palabra, porque la proclama, el anuncio, el querigma, los discípulos lo hacían a 3.000 personas, a 5.000 personas, a una multitud. Ellos anunciaban quién era Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. A lo mejor no tenemos 3.000 personas, por ejemplo aquí, no tenemos, pero, aunque sea de uno en uno, de 1 a 3, como sea, el tema es que el mensaje se tiene que verbalizar, se tiene que contar, se tiene que decir. Eso es un requisito. Eso es lo que está diciendo. Y yo lo traje del griego, pero no, ¿para qué decir la palabra en griego? A lo mejor a veces el 10% de lo que decimos aquí se nos queda. Pero si hay algo importante que tiene que quedar hoy en día, es que cada uno de nosotros debe verbalizar el mensaje de Jesús a otro. Dice, proclama, se refiere
al contenido del Evangelio y las Escrituras se deben comunicar, decir de manera verbal, hablada, escrita. De ahí se recarga la importancia del deber de Timoteo de predicar la palabra y de dar a conocer el mensaje de Jesús como Señor. Luego menciona otras cosas y le dice cómo lo hace, porque le dice en el versículo, predica la palabra, y después dice, insiste, insta, insiste, persiste en hacerlo. Recuerda que Timoteo era tímido. ¿Y qué haces tú con una persona tímida? Lo empujas, ¿cierto? ¿Tú eres tímido? El éxito de comunicar el Evangelio no tiene que ver con que la persona responda que sí. El éxito de predicar el Evangelio tiene que ver con que tú lo digas, con que tú lo hables, porque Dios obra. El obrar de Dios en la otra persona es cosa de Dios y de la otra persona. Lo que tiene que hacer un discípulo es hacerlo, ¿sí? No tiene que, ¿cómo se llama? Apretar a la persona del cuello para que diga que sí. No, es Dios el que hace la obra, ¿cierto? Dice, persiste en hacerlo, está atento para hacerlo, tener siempre presente. Otro sinónimo es arremeter. Yo aquí, disculpen a lo mejor la ilustración, pero yo me imagino un gato, ahí, al acecho. Y cuando ve la oportunidad, se lanza. ¿Sí? Un felino, algo más grande, no sé, al acecho, ahí. ¿Has visto un gato tratando de cazar un pajarito? Ahí. Ni se nota que está. Y de repente se lanza. Así. A eso se refería, al acecho, arremete, insiste Timoteo, comunica, persiste en comunicar el Evangelio en todo momento y todo lugar para librar a su generación del juicio inminente. Por ello se debe, por todos los medios, comunicar el mensaje. El pensamiento de Pablo era, tenemos que hacerlo rápido, tenemos que hacerlo, que tenemos que persistir en esto, porque el Señor viene. Su juicio es inminente, por eso la urgencia. No puedo dejar de pensar en Simpson, por ejemplo, en la urgencia que tenía. Nosotros estamos aquí gracias a misioneros que Él envió, porque Él estaba urgente. Vayan, tenemos que comunicar el Evangelio. De eso se trataba. Corrige tiene que ver con, no corrige, sino que corrige tiene que ver con convencer, con refutar argumentos, tiene que ver con eso. Reprender con argumentos, tiene que ver con que tú conoces el depósito de los apóstoles, hablamos del depósito, del contenido de la fe, del Evangelio. Tú conoces eso, entonces tú sabes refutar, tú sabes ver cuando algo está mal, cuando algo está bien. A ese corrige se refiere. Es una represión de palabra. Aquí asume que hay un conocimiento previo. Anima, perdón, se me está cayendo la mascarilla. Anima. Tiene que ver con amonestar, con exhortar, dice la Reina Valeria, exhorta, ¿sí? Entonces tiene que ver con que, y esto me encantó, este exhortar y este animar tienen que ver con que cuando uno ve a alguien, en este caso Timoteo, si veía que alguien iba caminando y se estaba desviando, él tenía que exhortarlo. ¿Por qué? Porque era anteponerse a un desvío mayor que después podía ser un sufrimiento. Nosotros lo vemos en los hijos, ¿cierto? No sabemos que por ahí van, pero por ahí no es. Y uno le dice al hijo, a veces después vuelve el hijo y dice, me equivoqué. Sí, uno lo veía. A eso se llama exhortar. Después es consolar, el posterior de exhortar en el tiempo. Uno exhorta o anima en un primer periodo. Cuando ya sucede el evento, la acción o la circunstancia, se consuela. Para evitar ese consuelo muchas veces penoso y triste por errores que se cometen al no exhortar,
por la omisión de exhortar o porque la persona exhortada no considera el momento o el consejo, entonces tenemos el consuelo, ¿cierto? ¿Me di a entender? ¿Sí? Ya, ok. Y me quedan mirando. Entonces, uno exhorta antes que la persona peque o caiga en un error. Con ese ánimo se exhorta. Por eso se anima a poder continuar en el Evangelio. Y si hay un error, entonces la exhortación pasa a ser un consuelo. Te dije, no, eso no es el consuelo. Te dije que te iba a hacer, te dije que iba a ser así. No es el consuelo. El consuelo es amar y ayudar a volver al camino. Consolar y ayudar a volver al camino. Compromete a Timoteo a dedicar su vida en este pasaje. Lo compromete absolutamente a dedicar su vida para persuadir a otros. Pablo señala el deber de exhortar, de amonestar, para que muchos cambien su conducta frente al Evangelio del Señor Jesucristo. Son cosas difíciles para Timoteo porque él no tiene ese carisma, él no confronta a la gente. Entonces por eso Pablo insiste en hacerlo. Pero Pablo siempre tiene presente de que la obra es del Espíritu Santo, que el Timoteo debía obedecer y que Dios obraría. Nada más. Es eso lo que hace un discípulo. Otros elementos eran la paciencia, mucha paciencia le hace, sin alterarse y sin dejar de enseñar, la transmisión del contenido. Hoy el Señor también nos insta a predicar la palabra. ¿Sí? El Señor también nos insta. Considera que tú conoces el contenido del mensaje, del Evangelio, de las enseñanzas de Jesús. ¿Consideras que lo haces con paciencia, que insistes con paciencia? ¿Realizas el ejercicio de transmisión del Evangelio y sus enseñanzas? ¿Convences, refutas o animas a otros con persistencia? Esa persistencia tiene que ver con metodología, tiene que ver con duradero, con que sea sostenido en el tiempo, duradero. No es una persistencia de sofocar a la persona. Tiene que ver con la persistencia de mantenerse predicando el Evangelio en el tiempo. Tiene que ver con una metodología. Con esa persistencia tiene que ver. Es muy interesante como lo dice en el griego, porque muchas veces nosotros atosigamos a la gente. A una sola persona le hablamos, la tenemos hasta acá muchas veces, ¿cierto? Sí. Pero esa persistencia que se refiere Pablo a Timoteo tiene que ver con que esto es algo que un discípulo hace todo el tiempo y mucho tiempo, no con que lo hace con una sola persona todo el tiempo, ¿ya? Yo quiero aclarar esto también. Muchas veces, aquí tiene que ver con esto del gatito, ¿no? Saber en qué momento actuar, pero siempre estar atento, siempre estar dispuesto a poder entregar el mensaje. La presentación de la palabra y la enseñanza para los discípulos tiene que ver con la forma de ser. Ellos debían ser discípulos en todo momento. Y nosotros también. Sin duda cada uno de nosotros tiene dones, tiene habilidades regaladas por Dios para el servicio en la comunidad, en la iglesia, en fin. Pero todos nosotros sabemos que tenemos que ahora predicar el Evangelio, anunciarlo y que eso está por encima de cualquier habilidad y don que nosotros tengamos. Un discípulo, antes de saber cantar, por ejemplo, ya que es lo más común, ¿cierto? O antes de saber hacer cualquier otra cosa, está llamado a comunicar el mensaje. Un discípulo conoce el Evangelio y las enseñanzas de los apóstoles y las transmite, las presenta, las predica con el fin de que otros puedan ser discípulos como él. Y el tercer punto dice, en el versículo 3, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan novelas que quieren oír
y dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. La palabra, la enseñanza, siempre tiene oposición. Siempre. Lo vivió Pablo, dice, ahí había que Alejandro, un herrero, dice en alguna parte, que se opuso tanto a que él predicara la palabra cuando estaba con Timoteo, parece que fue en Éfeso, y así. Siempre hay oposición cuando tú como discípulo quieres entregar la palabra, y eso es lo que está diciendo aquí en este versículo. No la van a tolerar, se van a rodear y se van a juntar para ver a otros maestros que digan cosas que ellos quieren oír. Dejarán de escuchar, se van a quitar, se van a apartar de la verdad y van a hacer caso a mitos o narraciones ficticias. A eso se refería. Pablo le enseña a Timoteo que los tiempos se vuelven cada vez más peligrosos y difíciles para comunicar el evangelio. Surgirán maestros que no estarán comprometidos con el mensaje genuino del evangelio. Ya estaba ocurriendo. Recuerden que ellos habían tenido, Pablo con el apóstol Pedro, había tenido una discusión porque algunos pedían que los nuevos cristianos se circuncidaran. Y ellos decían, pero no, porque el evangelio de Jesús no es judaísmo. Y ahí estaban y tenían sus discusiones. Entonces ellos sí ya estaban, ya estaban haciendo esto de la tensión entre judaizar y cristianizar a los nuevos convertidos. Entonces, por eso es que ahí en Antioquía se les llama cristianos por primera vez, porque siguen las enseñanzas de Jesús. El pueblo judío tiene un trasfondo de leyes, de ritos, los tiene. Pero con Jesús muchos de esos ritos quedan atrás porque tenían cumplimiento en Jesús. Y eso es lo que Pablo hace en la línea divisoria. Recuerden que Pablo era muy letrado. Pablo conocía mucho de la ley y de las enseñanzas del pueblo judío. Pero aún así, el que Bernabé lo haya discipulado, Bernabé estuvo con Jesús. Pablo no estuvo con Jesús, pero lo discipuló y él conoció las enseñanzas de Jesús. Dicen que los que saben que más de 8 años fue discipulado por Bernabé. Y como él era un perseguidor de los cristianos, Pablo, hasta que Dios se le apareció en Damasco, él no era creíble, era como un camuflado dentro de los cristianos. Y aún así Bernabé lo respaldó y continuó con él. Lo respaldó y lo acompañó para que los demás supieran que él sí había decidido por Jesús en su vida y ya no era judaizante, que era lo que era antes, sino que era un cristiano real. Esas eran las tensiones que habían. Además estaban haciendo gnosticismo. ¿Y qué es el gnosticismo? Yo hice aquí un paréntesis para explicar que el gnosticismo es que tú puedes llegar al conocimiento de forma secreta, al conocimiento de la salvación, que tú no necesitas esto. Aquí lo tengo. Que tú no necesitas esto, que tú puedes ser salvo según tu propio conocimiento de Dios y que tú no necesitas una espiritualidad con Jesús, no necesitas una iglesia, no necesitas eso, porque el conocimiento ya se estaba iniciando. Acuérdense que el conocimiento griego-romano ya estaba llegando a esta parte de Asia, de Medio Oriente, donde estaba Jerusalén, y todos estos pensamientos helenistas estaban permeando también el judaísmo. Mucha discusión acerca de quién realmente era Jesús. ¿Era Dios? ¿No era Dios? ¿Mitad Dios? ¿Mitad no Dios? Todo eso estaba dando vuelta. Entonces Pablo era pero súper tajante, decía, él tanto amaba a la iglesia, tanto amaba a los que se habían hecho discípulos, que no quería que se perdieran. Por eso insistía en que debería ser la verdad la que se manifestara. Y todo lo demás hay que cortarlo, decía. O sea, tiene que ser el camino derecho. Esa era la insistencia de Pablo. Y hoy día también tenemos verdades a medias. Hoy día también tenemos eso. Tenemos, por ejemplo, el que uno se conforma a la sociedad. Se conforma. Uno hace lo que todos los demás hacen.
y no reflexiona por qué lo hace. Hay otra cosa que también podemos decir, como las creencias del destino. Ahora que tenemos varias turcas, ¿cierto? Y de todas del lado de asiático. El destino, el fatalismo, que es antibíblico, porque realmente tu vida está guiada con un propósito para la gloria de Dios y no fatalistamente qué es lo que me tocó vivir y nadie me saca de aquí. Eso no es de Dios, no es bíblico. Otra cosa es el karma, la causa y efecto, ¿cierto? Del karma, que es más budista, que tiene que ver con que si tú haces algo malo, vas a recibir un castigo. Si tú haces algo bueno, vas a recibir un castigo, vas a recibir algo bueno, y así. Entonces, a lo mejor puedes reencarnar en algo mejor. En la otra vida, si antes eras pobre, puedes ser rico. No sé. La reencarnación. Todo lo que tiene que ver con el conocimiento intuitivo, no con una verdad bíblica. Hay mucha espiritualidad que viene de Oriente en nosotros, o de África, y nosotros las tomamos, que son más tribales, las tomamos y no nos damos cuenta. Todo lo que tiene que ver con Nueva Era, con Reiki, en donde la espiritualidad basada en Jesús no existe. Eso es absolutamente lejano a Dios, absolutamente. Recuerden que son espiritualidades panteístas. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que tiene vida tiene algo de Dios, entonces por eso lo adoran, el hinduismo. Todo eso está permeando hoy nuestros días, nuestros hijos y nuestra sociedad. No hay, ¿cómo se llama? No hay una referencia para nada a Jesús y la salvación. Y eso no es espiritualidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con simplemente la necesidad del ser humano de tener un Dios, de adorar algo, pero no al verdadero. Eso, la verdad está aquí. Y yo tengo que hablar también algo que ha permeado a la Iglesia desde la Ilustración y por muchos siglos, que es el secularismo. Y eso también es una mentira. El secularismo tiene su nacimiento en la Ilustración y tiene que ver con que nosotros dividimos lo sacro con lo profano, lo religioso con lo no religioso. Y es súper peligroso para la Iglesia hoy. Nuestras mentes, si nosotros nos damos cuenta, si viéramos qué significa ser un secularista, nos daríamos cuenta que tenemos pensamientos secularistas y muchas veces no bíblicos. Entonces vemos que es más espiritual, por ejemplo, ser pastor o ser un misionero que ser un empresario. Es más espiritual venir a la iglesia que tener un devocional en la casa, por ejemplo. Y eso no es así, porque la primera parte del versículo decía que estamos delante de la presencia de Dios en todo momento. Entonces nos damos cuenta que tenemos tradiciones, tenemos ropaje en nuestra misma forma de pensar que son así. El otro día hablaba con un joven y yo ahí así haciendo algunas preguntas que de repente hago que son, no sé por qué, y le pregunté, oye, ¿y piensas casarte? En fin, porque la tendencia de hoy es que los jóvenes no se casen. Mentira del enemigo. ¿Qué dice la Biblia? En el mandato cultural, Génesis 1, 27, 28, que tenemos que, Dios le presenta a Eva, a Adán, y le dice, ustedes formen familia y administren la tierra y multiplíquense, hagan cultura en la tierra, en otras palabras, ciudades, produzcan esta tierra. Luego de la caída le dice lo mismo, pero solamente va a ser, lamentablemente, con el sudor de tu frente. Y muchos asocian que el trabajo está maldito. El trabajo no es así, porque ese mandato fue antes de la caída. Tu trabajo es una bendición de Dios. Tu vida, tu matrimonio es una bendición de Dios, y todo hijo de Dios de manera general tiene el mandato de formar familia. Y este chico me decía,
no voy a casarme, sí, quiero casarme, pero no voy a tener hijos, porque hay tantos niños y hay tanta gente en la tierra que al final, ¿para qué traer un niño más a la tierra si va a morir de hambre porque las cosas se están acabando? Y yo quedé de una pieza, la verdad que ni siquiera fui capaz de responder. Y para mí fue una carga en mi corazón. ¿Por qué? Porque eso es secularismo puro. ¿Qué es lo que dice Dios? Dios dice que es el que provee. Dios es el que instituye el matrimonio. Y dice la Biblia que la bendición de Yahvé, de Jehová, son los hijos. ¿Acaso si Dios no te está diciendo que es una bendición, Él te va a proveer para que tú los críes? ¿Acaso los hijos o las personas que estamos en la tierra no somos tan preciados para Dios? Esto de que el mundo diga de que tenemos tanta cantidad para comer o de alimentos de aquí para allá, esto es secularismo puro, porque le han sacado a Dios a la creación y lo llamaron naturaleza. Y cuando tú le sacas a la creación al creador, te queda lo físico. Eso es secularismo. Te queda lo físico. Y si tú algo físico, creado por Dios, donde Dios está presente y que Dios todavía sigue sustentando, ¿recuerdan el primer domingo? Dios sigue sustentando su creación. Si tú le sacas a Dios, tú lo cuentas como un kilo de pan. No sé cómo decirlo. Tú lo cuentas como algo que no es capaz de resurgir. Los recursos de la creación son infinitos porque Dios es infinito. Esa es la verdad bíblica. Que el hombre en esta administración lo ha deteriorado y malgastado es otra cosa. Pero Dios sigue sosteniendo su creación y sigue siendo infinito. ¿Se da cuenta la mentira del secularismo? Y eso está en nuestra iglesia. Y en otras iglesias. Eso es lo que Pablo decía, hay que darle, ¿es cierto? Aquí hay que cortarlo. Aquí hay que cortarlo. Yo no podía dejar de decir este ejemplo porque a mí me parece preocupante. Por ejemplo, que los jóvenes cada vez se casan más tarde e incluso en algunos comerciales de YouTube decían, nosotros tenemos perros a los 40. No tienen hijos, tienen perros. ¿Ese es un engaño del enemigo? Eso no es lo que Dios de alguna manera dijo para el hombre, para el ser humano. Eso es un engaño, es un error. Es un error. Yo creo fielmente que Dios sigue estando presente en su creación porque así lo dice la Biblia. Y si la creación tiene al Creador, nosotros también. Y nos sigue sustentando. Y Él nos ha dado el mandato de administrar y hagámoslo de buena manera. Lo que esté en nuestro medio, administrémoslo de buena manera. Cuidemos la creación, cuidemos al prójimo, cuidemos nuestros hijos, cuidemos todo lo que Dios nos ha dado. Esta relación con lo creado, la relación con el prójimo, la relación con Dios es algo eterno. Siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Un discípulo conoce la verdad y logra discernir lo falso de lo que es verdadero. Y el último punto para ir terminando ya es la centralidad de la Biblia en la vida. Cuando Pablo dice en el verso 5, tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple los deberes de tu ministerio. Todo discípulo tiene este deber, este es su ministerio. Todo discípulo, la proclamación. Sé prudente significa libre de influencia. No te dejes influenciar por otras cosas. Guíate en la Biblia. Soporta los sufrimientos. Sabes que todo discípulo va a sufrir. Pablo, dicen los que saben, Timoteo, después que él estuvo mucho tiempo en la iglesia de Éfeso, después que Pablo le escribió esta carta, él sufrió martirio. Eso, y así eran los discípulos de Jesús. Si Jesús fue crucificado, ¿qué nos espera a nosotros?
¿Sí? No nos asombremos si el sufrimiento está más cerca. A nadie le gusta sufrir, pero hay cosas por lo que vale la pena sufrir. Eso es lo que está diciendo la Biblia. No es que andemos buscando el sufrimiento, sino que un discípulo, al decir la verdad, va a generar sufrimiento en su vida. Porque hay muchos que se oponen a la verdad. Y al oponerse a la verdad, no solamente se oponen al contenido, sino que a uno que es parte del mensaje. Si tú eres un discípulo, eres parte del mensaje. Tu vida refleja a tu Señor. Y eres parte de este mensaje. El apóstol vuelve a recalcar: mantente sobrio, libre de las influencias paganas y heréticas de los falsos maestros. No te dejes guiar por el error, y mantente prudente en toda circunstancia. Sufre las penalidades, dice en el verso 8. Sufre las aflicciones, los males, así como él ya los había sufrido. Pablo está encarcelado. Y es una exhortación a Timoteo con el fin de que se conserve y sea fiel a la instrucción del apóstol. El apóstol escribió esta carta a su amado Timoteo, a su amigo, a quien tenía tenido el privilegio de guiar por muchos años y estaba ya mismo en el trabajo donde él lo había dejado, pastoreando una iglesia. Así que en todo el amor de Jesús le dice: mantente fiel y soporta, porque había muchos que no habían soportado el sufrimiento. Y él menciona en la carta varios que ya se han ido. El que estaba conmigo se fue porque no lo soportó. Y yo cuando leía eso decía como que debería haber estado triste Pablo. Obviamente quería de que nadie más aflojara, digamos, que se mantuviera firme, que siguiera adelante. Lamentablemente hoy día hay muchos que no quieren identificarse con ser cristianos para no sufrir una persecución o no sufrir simplemente. La pregunta que me cabe a mí aquí dice: ¿qué o quién es tu influencia? ¿Quién es tu superhéroe? Le diría yo a un niño, ¿cierto? ¿Quién es tu superhéroe? ¿A quién le crees? ¿Qué escuchas? Eso también te influencia. ¿Qué ves? La música de la radio también adoctrina a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y para terminar, yo tengo algunas conclusiones a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Dice: nuestros púlpitos deben ser utilizados para proclamar las verdades del Evangelio y la sana doctrina. Dice: el Señor nos llama hoy día, el Señor nos llama a enseñar las grandes doctrinas del Evangelio y también de su pronta venida y del juicio del final del Señor. Esto es algo que un discípulo siempre mantenía en mente, que hoy estaba aquí siendo un discípulo, pero el Señor viene. Mantenían esa línea de tiempo de futuro. No es el acá y el ahora, ¿se da cuenta? Hay que vivir aquí y el ahora. Un discípulo no tenía esa mentalidad, sino que pensaba en el futuro, en que el Señor regresa. Realizar todo esfuerzo personal, eclesiástico, comunitario, le puse entre comillas para que se entienda, misionológico, quiere decir en otros lugares y en otros contextos posibles para convencer y animar a la mayor cantidad de personas que podamos para hablarles de Jesucristo. Tomar un compromiso genuino con Dios y su palabra para defender y anunciar la verdad del Evangelio. 4, dice, discernir los tiempos peligrosos en los que estamos y valorar más la sana enseñanza y doctrina, y apartarnos de todo maestro engañoso que por beneficio personal se lucra y enseña a la iglesia aquello que quiere oír y no la palabra de Dios. Además, cuidarnos, dice ahí, cuidarnos de no caer en falsas enseñanzas, mitos, fábulas, herejías actuales que ensucian y tergiversan el Evangelio de Jesús. Cuidar nuestra vida personal, nuestra relación con Dios y mantenernos puros y en santidad,
siendo ejemplo para otros creyentes y no creyentes, cumpliendo nuestro llamado con fidelidad. Enfrentar los momentos de crisis y pesares por causa de Cristo y mantener la esperanza que un día estaremos para siempre con el Señor y ya no habrá más llanto ni dolor. El Señor hace este llamado hoy. ¿Y cuál es la respuesta tuya? Yo quiero que tú pienses ahí, que tú, no sé, pues cierres tus ojos, no sé. Dale una respuesta al Señor de lo que Él te ha dicho hoy. A mí también me ha hecho pensar mucho en qué gran responsabilidad tenemos y qué estoy haciendo. Esto es lo que el Señor pide de nosotros. ¿Y qué estamos haciendo? A ver si yo te dejo un momento para que tú ores con el Señor ahí. Y le digas lo que tengas que decirle. Yo no sé si está bien, está mal. Ahí, háblale al Señor. ¿Qué respuesta le vas a dar?